Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad. Sobre el bosque gris vio morir al sol, que mañana sobre la avenida nacerá. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí al lunes otra vez en Ecomedios, en AM 1220. ¿Cómo le va, Werner? ¿Cómo anda, señor Joaquín Mújica Díaz? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo lo trata Larga el jornada fin de electoral. año? Yo me parece que hemos llegado a probablemente el último hito para la vida política económica. A partir de ahora ya estamos en Navidad. Lo próximo es Navidad. Sí, ya está. Se terminó el año político. Damos por cerrado el año no hay político. más nada que hacer. No. No, la verdad que es como que uno, los que trabajamos en política y seguimos las elecciones y todo, que se hace largo el año electoral. Claro, cuando terminan las elecciones, ya se hacen las notas y se habla y todo lo que hay que hacer sobre la elección. Ya está, es como bueno, colgamos los botines, se terminó, vamos cerrando el año. Eso ¿no? mismo. Sí, esa sensación. Así que... Pero fíjate la enorme cantidad de cosas que pasaron. Como el año nos fue como preparando para este último gran plato, que fue, realmente no le faltó nada, empezando por lo sorpresivo, ¿no? Y después, esto para analizar después, pero ya una primera respuesta a esa sorpresa y esa magnitud de la victoria oficialista que se vio ya en los mercados y tuvo una repercusión económica. Pero bueno, evidentemente fue algo que esperaban bastante pocos. Sí, a ver, ¿fue una sorpresa el resultado de ayer? Sí, claro, para todos. Fue una sorpresa para el peronismo, fue una sorpresa que fue el gran perdedor de la jornada. Después vamos a tratar un poco de analizar cómo quedó el mapa, los pocos lugares donde ganó, quiénes fueron los grandes perdedores del domingo, por qué en el peronismo piensan que pasó lo que pasó. También fue inesperado para el gobierno. El gobierno pensaba que perdía la provincia de Buenos Aires y pensaba que iba a tener una elección nacional bastante más parejita de lo que lo tuvo, con más de 10 puntos de diferencia. Y fue una sorpresa también para Provincias Unidas el bajo nivel de votos alcanzados. ¿Sí? O sea, pensaban que iban a estar un poquito más y pensaban que alguna provincia iban a meter, además de Corrientes, que son de esas provincias que están medio asegurados, porque la verdad es que Valdés suele ganar por una diferencia con el segundo de mínimo 20 puntos, entre 15 y 20 puntos, con lo cual digo, no había una no estaba la opción de que perdieran en Corrientes. Sí. Pero en donde tenían que competir de verdad, y en los dos lugares más importantes, que eran Córdoba, donde gobierna Martín Yarllola y donde era el candidato principal, que era Juan Schiaretti, y Santa Fe con Maximiliano Puyaro, el resultado fue malo. En Santa Fe sobre todo fue muy malo. Puyaro, que es el gobernador de la provincia, salió tercero, ¿sí? Escaglia, que es la vicegobernadora, que fue la primera candidata a diputada, salió tercera con 18 puntos, es muy bajo. Y fueron víctimas claras de la polarización y en este momento hay en ese espacio político todo un análisis sobre si no hubiese sido mejor, que me acuerdo que lo charlamos en algún momento acá, presentarse después de las elecciones. Presentarse como opción política después de las elecciones, en el camino al 27. Pero bueno, ya está, se jugaron, decidieron hacerlo, y la verdad que le fue muy mal. Yo creo que va a tener muchos inconvenientes para construirse como un proyecto nacional. Me parece que no terminó de nacer y ya está muy golpeado.
Así que me parece que también que más allá de ese golpe, los gobernadores van a seguir teniendo cierto poder de fuego en el Congreso, porque si bien la Libertad Avanza hizo una gran elección que lo lleva a tener cerca de 100 diputados, va a necesitar sí o sí de acuerdos más allá del PRO, más allá de las barreras del PRO. Sí. Va a necesitar de acuerdos con el bloque intermedio que representan, lo que representaban hasta ahora o siguen representando todavía, Pichetto, Massot, Monzó, Randazzo, todo ese sector. Bueno, los que entraron, que fueron solamente 8 legisladores, se van a sumar a algunos más que hay dentro de la Cámara de Diputados y van a seguir siendo un bloque aproximadamente entre 15 y 20, obviamente habrá que ver el nivel de alianzas que se hacen, y van a ser una suerte de árbitro con mucho menos poder de fuego del que pensaban, pero van a jugar un rol fundamental, creo yo, sobre todo para empezar la sesión, digamos, para lograr el quórum. Sí. Así que... No, es interesante, la verdad, hay conclusiones por todos lados. Ahí vos marcás claramente, bueno, algunas ya las dejás saber, hay otras que podemos ir profundizando a lo largo del programa. La primera es que la elección fue muy contundente para el oficialismo, sin lugar a dudas. Claro. No hay ningún ángulo desde el cual mirarlo sin llegar a la conclusión de que el gobierno se llevó una tajada para muchos inesperada. La otra conclusión que vos ahí dejás saber muy bien es que la opción de las terceras vías sigue sin ser una opción políticamente aceptable para la sociedad. Y el escenario de polarización tiene más fuerza que nunca. Y después, insisto, muchas de estas vamos a tener que seguir conversándolo más adelante, es que llegamos a la elección con indicadores económicos en estado crítico, muchos de ellos en el peor momento desde que empezó el gobierno de Milei, y eso a la sociedad no le pareció suficiente desincentivo para no elegir al gobierno. Evidentemente hubo un elemento mucho más ligado a la política, a las expectativas, a ciertos temores al regreso no del kirchnerismo, algo más concreto, ciertos temores a la desestabilización que podía llegar, a la inestabilidad que podía derivar de una derrota del gobierno, que hizo a la gente votar con cierta cautela. Así que bueno. Para mí eso jugó un rol clave, Marian. Bueno, yo creo que ahí jugó un rol clave. La sensación de mucha gente de pensar que si el gobierno perdía la elección, el lunes el país volaba por los aires. Sí. ¿No? Que se iba al dólar a 2000, que subía el riesgo país, que el gobierno entraba en una suerte de inestabilidad de gestión muy fuerte, que obviamente el peronismo como virtual ganador iba a querer marcar la cancha muy fuertemente, que se acababa, si querés, la poca estabilidad que el gobierno había conseguido hasta aquí. Uh-huh. A mí me parece que eso jugó y que finalmente la amenaza de Trump, esta cuestión de si Milei no gana, no vamos a ser generosos con la Argentina, le terminó jugando a favor al gobierno. Yo creo que le terminó jugando a favor, pero cuando en el momento que lo analizamos dijimos, lo está exponiendo al gobierno, está mostrando la debilidad del gobierno. Bueno, me parece ahora, después de la elección de ayer, de la sorpresiva elección de ayer, que al final le terminó jugando a favor. Sí, que esa idea, esa campaña del miedo explícita que hizo Trump, caló hondo y al final hubo mucha gente que terminó diciendo, che, bueno, esto la verdad que se descarrila si no ganamos. Si no gana el gobierno. Sí, claro. Bueno. Mucho por analizar, sí, pero mucho por analizar. Pero claro, hay que presentarse. Bienvenidos al Lunes Otra Vez. Auspician Lunes Otra Vez. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del Obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Inscribite en las Escuelas Deportivas Municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más. Para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. Seguimos en el aire de Comedios aquí en Lunes otra vez. A ver, Mariano, vamos a escuchar ahora las primeras palabras del presidente en la mañana de hoy, ya después de la euforia de los festejos de anoche. Que anoche fue
pareció un Milei de saco y corbata. Me retrotrajo a fue la presentación del presupuesto, no me acuerdo, en un momento muy crítico, creo que fue la presentación del presupuesto, que se vio un Milei más moderado, con otro estilo, no el de las camperas negras y el rock and rollero, más presidente, si querés. Sí. Y ayer vi eso y me pareció un Milei más contenido, ¿no? Absolutamente. Por la magnitud del resultado, no sé si más de uno no esperaba el típico Milei, ¿no? Más bien, a ver, ¿cómo decirlo? Más bien queriendo cachetear a todo el resto por haberle ganado con mucha diferencia. El tema es que a mí me parece válido que el gobierno quiera construir la imagen de otro Milei, que el propio Milei quiera mostrarse más amable, ¿no? Más tranquilo, más afecto a tratar de generar un nuevo esquema de gobernabilidad. De hecho, ayer le mando un mensaje a los gobernadores en el final de Para su mí fue discurso. muy claro, ¿no? Si no fue lo central del discurso, no sé. El tema es cuál es el verdadero, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que es todo un mensaje lo que sucedió ayer y también no solo la expresión de Milei, sino este mensaje a los gobernadores. Esta cuestión de, bueno, hay que empezar a dialogar con este sector que salió muy golpeado ayer y creo que eso también se va a sentir en la mesa de negociación, ¿no? Sí, claro. Tenemos el gusto de charlar esta noche en el comienzo del programa con Alejandro Fargosi, que es, iba a decir candidato, no, es diputado electo, claro, diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires, por La Libertad Avanza. Alejandro, buenas noches. Joaquín Mújica Díaz, Mariano Werner, te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ya dejaste de ser candidato, ¿no? Ya pasó. Ya dejé, soy candidato, competencia ganada, CG. ¿Vieron cómo hacen los diputados que ponen esa chantada de mandatos concluidos? Como el tuyo está por empezar. MT. ¿Cómo es que ponen ellos? Mandato cumplido. Mandato cumplido. Bueno, yo juro que nunca voy a ser diputado de mandato cumplido. A ver, Alejandro, ¿por qué la elección de ayer? ¿Dónde encontrás las respuestas a la ola violeta? Porque me parece que ni siquiera ustedes pensaban la contundencia del triunfo que se logró. La verdad, yo creo que... No voy a usar la palabra creo para no ser tautológico, porque la gente le cree a Milei. Así es fácil, la gente le cree a Milei. Y la gente está viendo resultados de Milei. Porque a mí no me deja de asombrar, hoy lo charlaba en un programa de televisión, no me deja de asombrar esa especie de generalización de los que le va mal. Por supuesto que siempre hay gente que le va mal y con un 30% de pobres, como dice, o de pobreza, como dice Milei, es inevitable encontrar gente que le cuesta llegar a fin de mes. Pero de ahí a generalizarlo y al mismo tiempo tener una elección como la de ayer, pareciera que la gente tiene algo mal en la cabeza y no lo tiene. La gente está sana, la gente le cree a Milei. Y los que están en una situación no demasiado buena tienen la esperanza de estar mejor. Y sobre todo, lo que me parece más importante, es que ya pasaron muchos años de tratar por la otra forma, por la forma fácil de la maquinita y de que viene el peronismo y te promete todo, y de que viene el radicalismo y te promete lo mismo que el peronismo, pero con distintas palabras. Yo creo que es eso, ¿eh? Si no, otra explicación no la encuentro. A ver, estaba instalado la posibilidad de que al gobierno le fuera bien en algunas provincias, pero no este tamaño del triunfo, mucho menos el de la provincia de Buenos Aires. Vos decís, bueno, la gente le cree a Milei. Vos decís, a ver, es un voto de confianza, pero que el gobierno tiene que mirar con cierta atención, es decir, no creérsela por la cantidad de votos y tratar de tener cierta moderación. ¿O cómo interpretás que es este momento después de la efervescencia que te genera ganar una elección como la ganaron ayer? Bueno, yo en ese aspecto soy muy frío, lo he sido siempre porque soy abogado y sé que la victoria y la derrota van en general de la mano. Así que a mí no me agarra la efervescencia y creo que ninguna persona
asentada le agarra la efervescencia, ¿no? Pero mi sensación es que, claro, hay gente que sí, tenés razón, hay políticos que creen que la victoria es eterna. No sé, yo soy muy distinto a eso. Bueno, no soy político en realidad. Empecemos por ahí. Sí, lo que decís está bien. Nunca hay que creerse que el voto en una elección implica un poder infinito e ilimitado. Yo creo que es una apuesta, es una confianza en un futuro mejor, es un entusiasmo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es fe en un cambio, es fe en algo que mejore. Si esa fe se quiebra, se cambia de voto. Viste que hay un viejo principio que dice que en realidad ningún opositor gana una elección, es el gobierno en el mandato el que la pierde. Claro. El que gana, el que pierde siempre es el gobierno. Exacto, el que pierde siempre es el gobierno porque pierde la confianza de la gente. Pero en eso me parece que no corremos ningún riesgo. Milei es un hombre extremadamente inteligente, y eso lo entiende perfectamente. Lo que no quiere decir que haya algunos que por ahí se equivocan y se agrandan, pero me parece que es un fenómeno más bien accidental. Espero que sea así. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Mariano Wendner acá. ¿Qué tal, Mariano? Te sumo una pregunta más porque ahora, bueno, con claridad estamos ingresando en la segunda mitad del mandato del gobierno, ya con el nuevo Congreso conformado a partir de diciembre. ¿Cómo te imaginas vos los lineamientos principales de esta segunda mitad? La primera mitad ya quedó bastante de manifiesto qué es lo que buscó el gobierno, en qué cosas tuvo más o menos éxito. En esta segunda parte, ¿cómo te la imaginas? Porque hubo un mandato, un llamado, una convocatoria muy importante del presidente a los gobernadores para acordar determinadas reformas. Pareciera que ese es el eje, pero digo, desde tu punto de vista, ¿por qué va a estar marcado este camino hasta el 2027? Yo creo que por dos razones va a estar marcado por el diálogo, o por 2 o 3 razones. Por un lado, porque se necesita. La política es por definición diálogo. Lo contrario a la política es la guerra, que es por definición acción, no diálogo. Pero claro, no es lo mismo dialogar en una posición de debilidad como la que tenía el presidente Milei hasta ayer, a una posición de ratificación y con mayor cantidad de diputados y senadores, que es la que tiene a partir de ayer. Eso hace que la contraparte, algo que me llamó la atención de todo este tiempo, quizá influido porque yo estoy con él, ¿no? Entonces uno es como, yo tengo mi querencia en el gobierno de la Libertad Avanza, pero siempre me llamó la atención que se echan sobre el gobierno la culpa del no diálogo, pero los diálogos son de a dos y a veces te piden disparates. ¿Qué entendemos por disparate? Ya es más subjetivo. Para nosotros disparate es quebrar el equilibrio fiscal, por ejemplo. De suicidio, eso, con lo cual eso no lo admitimos. Pero, ¿qué ventaja tiene la situación actual? Que los otros, con los que tenemos que negociar, entendieron que la gente ya no está igual que en 1960 o 1990 o 2015 o 2020. La gente ya revalidó esta política de seriedad y de rigor con uno mismo, que es la que impone el presidente. Digo con uno mismo porque él se impone a sí mismo rigor y después lo baja, ¿no? Entre otros a los diputados. Rigor en el sentido de no gastar plata ajena. Y eso es muy positivo, porque todo te conduce al diálogo. La teoría de la política, la práctica de la política, que las dos partes quieran dialogar. Y otro factor que no es secundario es que el presidente ya lleva 2 años en el cargo, la gente que está con él lleva 2 años en sus cargos, y se va produciendo un proceso de maduración en todas las actividades humanas. Ustedes, yo, cualquiera de nosotros en cualquier trabajo va aprendiendo a hacerlo, digamos. Y una parte de aprenderlo es precisamente esa compulsión al diálogo que tienen que tener los políticos. Diálogo creativo, ¿no? Y además regido, como siempre insiste el presidente, él marca mucho, regido por ciertos principios. El principio, por ejemplo, del no déficit fiscal, el principio, por ejemplo, de la no cometa, etcétera. A ver, ¿te da la sensación, Alejandro, de que ese fue tal vez uno de los errores de la gestión en la primera parte? Porque cuando decimos, che, hay que buscar diálogo,
es porque claramente no están abiertos con cierta fluidez los canales de comunicación con los gobernadores, ¿no? Entonces te voy a hacer muy bueno. Los gobernadores no son precisamente gente fácil para dialogar. Ellos tienen una visión muy interesante de la política. Cuando algo va mal en la provincia, le echan la culpa a los intendentes o a los presidentes, pero nunca son los responsables, y por eso en general tienen un grado de aceptación bastante alto. La imagen de los gobernadores en general es mejor que la de los intendentes o de los presidentes. Pero yo te diría lo siguiente: para buscar los errores, eso los busco adentro de mi casa, o sea, adentro del partido. Te soy totalmente franco, ¿eh? Hay tanta gente buscando los errores al gobierno de Milei que si algo no necesitan es que yo haga ese análisis. Está bien. ¿Fui claro? Sí. A ver, otra cosa que te consulto tiene que ver con... En la oposición creen que en alguna medida esta cuestión planteada por Trump en su momento de si pierde la elección Milei, no vamos a hacer... no vamos a ayudar a Argentina, ¿no? No vamos a ser generosos, le terminó jugando a favor al gobierno. Sí, lógico, claro. Esta cuestión de... Pero no por el apoyo de Trump, sino por, según lo plantean en la oposición, como, bueno, si el gobierno no gana, el lunes el país vuela por los aires, empezamos con una corrida cambiaria y se genera un nivel de inestabilidad. ¿Vos creés que ese factor estuvo presente en la elección de ayer, que realmente pudo haber sido así? No sé si a nivel popular eso tiene tanta trascendencia, pero tampoco estaría mal. O sea, esto en definitiva vale la pena ver esa magnífica película de sus horas más oscuras, donde si Churchill le hubiese vuelto de Estados Unidos con las manos vacías, además de que era invadida por Alemania, Inglaterra explotaba políticamente. Es lógico, o sea, yo nunca entendí cuál es el problema en que uno le pida ayuda al país al que todos los que triunfaron le pidieron ayuda. Todos los que triunfaron le pidieron ayuda, no es alguno, del bloque del oeste. Obviamente que Rusia no le pidió ayuda y China tampoco, aunque Estados Unidos algo de ayuda hace con China indirectamente. Pero puede que haya influido, y está bien que influya. Nosotros somos parte de Occidente y lo lógico es estar aliado con Estados Unidos, no peleado con Estados Unidos. Y Alejandro, te sumo una pregunta más, ya... Habiendo atravesado la Argentina todas las instancias electorales que tuvo a lo largo del año, con todas las provinciales en la Ciudad de Buenos Aires, la de la provincia de Buenos Aires, ahora la nacional legislativa, ¿cuál es la conclusión que vos te deja, digamos, todo el proceso electoral? Porque tuvimos varios fenómenos que algunos pueden sonar más contradictorios con otros. En algunas provincias a la Libertad Avanza le fue mejor, en algunos le fue peor, en la Ciudad de Buenos Aires le fue muy bien, en la provincia de Buenos Aires le fue muy mal hace 50 días. Fue atravesado todo este proceso por cierto, por ahí, un porcentaje alto de un porcentaje bajo de participación, quiero decir, en comparación con otras instancias electorales y demás. Con lo cual parece como que el paisaje y el mensaje general que deja la sociedad a la política es bastante variable, tiene colores de distinto tipo. ¿Qué dirías vos que es el mensaje final que deja la sociedad a toda la política, no solamente al gobierno? Los mensajes del electorado. Yo una vez titulé un artículo que quise publicar y nadie me publicó sobre los mensajes del electorado, que era la elección de medio término de Alfonsín, que también había, mirá si era viejo, ¿no? Que también había perdido, como perdió ahora el radicalismo. Es interesante, porque hay una mezcla de temas. Voy a ser desordenado porque no lo tengo ordenado mentalmente. De hecho, no pasaron 24 horas. Mensaje número 1, las generaciones van cambiando. Y el entusiasmo que tenía mi generación con poder votar, la generación de los que hoy tenemos 70, entre 60 y 70, es distinta a la que tienen los jóvenes que nacieron en democracia y que no les llama demasiado la atención, ¿no? Eso creo que influye y debe ser lo que tira a la baja la participación ciudadana en las elecciones, que es una constante occidental. Es algo que está pasando en todo Occidente, ¿no? Esa pasión por ir a votar depende de los momentos, cuando hay mayor tensión social.
digo yo, para encontrarle una explicación. Tema número 1 es ese. Tema número 2, la variedad al ser un país tan grande, el octavo del mundo, de hecho se paso que muchos argentinos no lo saben, el octavo país más grande del mundo, al ser tan grande hay fenómenos locales que no son replicables a escala nacional. Empezando por las intendencias. Los intendentes en la provincia de Buenos Aires se jugaban su poder en las elecciones de septiembre y se ve que pusieron mucho empeño, sobre todo con el sistema de boleta, ¿no? Que usan mucho, para decirlo elegantemente, se pusieron mucho empeño en no perder y eso probablemente haya desdibujado el resultado tan negativo para la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Si no, no sería fácil entender cómo cambia tanto en tan poco tiempo, incluso con el tema de Esper en el medio. Digo, para encontrar una explicación coherente. Y la otra explicación es que a nivel gobiernos locales hay realidades muy distintas y hay provincias que viven en el medioevo, porque nosotros, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, creemos que es fácil oponerse al poder, porque dentro de todo no corremos mayores riesgos. Yo no sé si me hubiera atrevido a hacer, las cosas que me he atrevido a hacer con el kirchnerismo, desde pedir que allanen a Cristina Kirchner en pleno poder de ella en adelante, yo no sé si me hubiera atrevido a hacerlo en Formosa. En serio estoy hablando, ¿eh? Yo tengo un enorme respeto por los opositores de provincias en las cuales te jugás la salud física, si no la vida. Alejandro, te hago la última y desde ya te agradezco por la charla. Y te consulto por la oposición, ya te saco del ámbito del gobierno, porque justo nombraste a Cristina Kirchner. ¿En qué situación ves al peronismo que de repente pasó de ganar la provincia de Buenos Aires a sufrir un revés electoral muy contundente, porque ganó en 7 provincias solamente de los 24 distritos electorales? Y bueno, y ella entra en una etapa de su interna, y Cristina ayer bailaba en el balcón, y bueno, ayer en La Plata trataban un poco de amortiguar el golpe con algún tipo de explicación. Pero vos, ¿qué ves en el peronismo después de la elección de ayer? Voy a ser optimista. Veo un debilitamiento sistemático del poder del peronismo, no solo por los recambios generacionales, o sea, aquella famosa máquina de coser o bicicleta o pelota que le regalaron al abuelo no es lo mismo que al bisabuelo, que al tatarabuelo. Quizás podamos poner fin a un periodo que realmente me parece vergonzoso desde el punto de vista democrático. Un partido político no puede dominar un país durante 80 años, hacer un desastre monumental que se puede ejemplificar en La Matanza y seguir siendo votado. Ahí hay algo que no cierra. Y ahora llegamos al corolario supremo en que el jefe del partido está preso por robarle a la gente. Con lo cual se están llenando todas las fichas, todos los casilleros, para que la gente se vaya alejando paulatinamente de un partido que, como bien explica Loris Sanata, el italiano, el politólogo italiano, tiene mucho más que ver con una religión que con un fenómeno de adhesión cívica. Yo espero que se vaya debilitando, por un lado espero que se vaya debilitando el peronismo, y por el otro lado espero que dejemos de caer en la tentación que tantas veces hemos caído los argentinos, de votar terceras opciones que terminan siendo disolventes de la mayoría que pueda oponerse al peronismo. ¿A qué me refiero esto? Pensemos, perdón que estoy con la garganta Provincia cansada. Unida, digamos, por ejemplo. Yo te pondría un ejemplo todavía más, porque eso es una opinión. Te voy a poner un ejemplo que es un hecho. En el año que muchos se olviden, por lógica, porque no están en el tema político. En el año 2003, Menem sacó el 24%, Kirchner sacó el 21,5%, redondeando, ¿no? En 0,5%. López Murphy sacó el 17,05% y Lilita el 13,05%. Si Lilita y López Murphy, que eran tan parecidos y que siguen estando hoy en esa especie de ancha avenida del medio, se hubieran unido en lugar de ir separados, hubiesen ganado la elección con el 30-31%, el segundo hubiera sido Menem y el balotaje hubiera sido entre ellos y Menem, y hubieran ganado ellos porque Menem estaba en su techo. ¿Qué quiero decir con esto? Nos hubiéramos ahorrado 20 años del horror del kirchnerismo. Y eso se lo debemos exclusivamente a que los que predican que hay que hablar, después cuando hablan se pelean. Lo hemos hecho siempre, lo hemos hecho. Hay un denominador común en esa corriente, que es el radicalismo. El radicalismo se peleó
con Frondizi, o sea, la dupla Balvin-Frondizi se separaron en el 57, la dupla Ilia-Balvin se separaron en el 62-63, después Alfonsín-Balvin, que por lo menos fueron unidos a la elección y ganaron, pero después terminaron separándose, después se pelearon Alfonsín de la Rúa, yo no sé qué les pasa. Tienen como una especie de vocación por pelearse toda esa ancha avenida del medio, en la que siempre está el radicalismo, naturalmente, de donde provienen, por ejemplo, López Murphy y Lilita. Tienen esa actitud que yo no la entiendo, porque lo que hace es debilitar. Yo me lo imagino como un campeonato de fútbol. Supongamos que el juego de las sucesivas elecciones en Argentina sea un campeonato de fútbol donde el peronismo siempre está con 11 jugadores, o casi siempre. Y el resto de los equipos, algunas veces tienen 11, otros tienen 7, por decisión propia, salen a la cancha con 5. Dice, claro, así no van a ganar nunca. Y así que es lo que se logró, 80 años de peronismo. Alejandro, gracias por la charla esta noche aquí en Ecomedios. Por favor, gracias a ustedes, es una charla que civilizada, porque vos sabés que últimamente yo tenía miedo de dar entrevistas porque me enfrentaba a militantes, no a periodistas, pero bueno, ¿qué va a ser? Te mando un abrazo. Abrazo, chao. Bueno, ahí pasaba Alejandro Fargosi, diputado electo ahora de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, uno de los ganadores de la noche de ayer, porque aparte La Libertad Avanza, si bien sabíamos que iba a ganar la Ciudad de Buenos Aires, sacó una buena distancia respecto al peronismo, que también hizo una buena elección, porque para dentro de lo que es los parámetros que se manejan en el peronismo dentro de la Ciudad de Buenos Aires, sacar por encima de del 25% es una buena elección, obviamente dentro del marco de la derrota, sí, claro. Pero metieron un cuarto diputado que en definitiva ese era el gran objetivo, además de meter el senador de la minoría, que es Mariano Recalde. Tanta. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Intento seguirte pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar. Seguimos aquí en el aire de Ecomedios con una canción muy macrista que metieron acá el operador. ¿Te acordás? ¿Esto fue consensuado en preproducción? No. No. No, solamente Como fue una idea yo mía. llegué, me dijeron ya está la música. Fue una idea mía.
Para rememorar aquellas noches me de Costa imaginé a Salguero. Macri saltando, ¿viste? Le gustaba ¿Te acordás saltar, aquellas noches de Costa de un lado Salguero? para el otro, De claro. fiesta, Cuando el ginda. PRO parecía eterno, y Absolutamente. venía Los a revolucionar globos. la Argentina, los globos, el mago sin dientes. Qué tiempos. No queda nada de Nada. todo eso, absolutamente nada. Bueno, a ver, vamos a charlar ahora también de todo lo que pasó en el día de ayer con Marina Salzman, que es diputada nacional electa también, pero por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Marina, un gusto escucharte, gracias por atendernos. Joaquín Mújica Díaz, Mariano Boedner te saludan aquí en Ecomedios. Hola Joaquín, hola Mariano, ¿cómo andan? Gracias por el llamado y un saludo a la audiencia. A ver, primeras repercusiones de lo que pasó ayer. ¿Por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué el revés tan contundente en la provincia de Buenos Aires después del 7 de septiembre haber ganado, como ganó el peronismo, también en forma contundente, por 13 Sí. puntos de distancia? ¿Qué pasó en el medio, Marina? Mira, la realidad es que nosotros lo veníamos analizando desde el 8 de septiembre. Te diría de que iba a haber algunos factores que iban a achicar la diferencia, o nosotros creíamos que se iba a achicar la diferencia, tal vez no nos esperábamos exactamente este resultado que obtuvimos, sino que nos esperábamos tener algunos puntos por encima de la Libertad Avanza, pero sabíamos que se iba a achicar la diferencia porque el triunfo del peronismo iba a activar ese voto blando de Milei, que es un electorado que, bueno, fue a votar en esta ocasión porque por ahí no están tan convencidos del proyecto de la Libertad Avanza, pero tampoco querían un triunfo muy contundente del peronismo. La realidad es que nosotros hemos conservado los votos en relación al 7 de septiembre en una amplia mayoría, y la mayor participación en esta elección fue principalmente un voto que se fue para la Libertad Avanza. Y a la vez el escenario electoral se reconfiguró y hubo fuerzas políticas que se presentaron el 7 de septiembre. Por ejemplo, Somos, que fue muy, muy fuerte en algunos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, que no se presentaba en esta elección, y a su vez fue una elección muchísimo más polarizada, y en ese sentido eso lo pudo capitalizar mejor la Libertad Avanza. Ese es un poco el análisis que hacemos nosotros. Por supuesto que siempre nosotros hacemos política y siempre preferimos ganar, pero analizando un poco los resultados en frío podemos decir esto, ¿no? A ver, hay toda una idea en torno a lo que sucedió en la campaña, de lo que creen que hay varias fallas que hubo. Yo me voy a Sí. posicionar sobre una que es la que se posicionan siempre en el peronismo, que es, bueno, los intendentes no traccionaron lo que había que traccionar. ¿Por qué? Porque ya habían jugado la propia en la elección del 7 de septiembre y muchos ganaron y muy bien en sus distritos. ¿Vos qué mirada tenés sobre el rol de los intendentes en esta elección? No, primero que no me parece que sea productivo ningún tipo de pase de facturas. La realidad es que nosotros fuimos a una elección en unidad porque así se decidió desde las tres fuerzas políticas más importantes de Fuerza Patria, ¿no? Digo, había una mesa de conducción, se decidieron las listas con algunas dificultades, pero se terminó llegando a un consenso para el 7 de septiembre y se terminó llegando a un consenso para la elección de octubre. Entonces, la realidad es que fue una decisión que se trabajó mucho y todos estuvieron de acuerdo en que teníamos que ir a una elección en unidad. En su momento hubo sectores que se manifestaron a favor y en contra del desdoblamiento, pero una vez que esa decisión ya fue tomada, bueno, había que trabajar para la elección. Yo soy de Marcos Paz y la realidad es que en Marcos Paz el intendente trabajó tanto para la elección de septiembre, de la misma manera trabajó para la elección de octubre. El resultado obviamente se vio reflejado porque sacamos la misma cantidad de votos y el mismo porcentaje de votos de Fuerza Patria, pero no creo que eso sea un factor principal a la hora de analizar el resultado. Sí, me parece que lo que generó por ahí el desdoblamiento es esta situación de que se activó un electorado que no había ido a votar el 7 de septiembre, pero eso también es muy difícil de saberlo previo a tomar se las movilizó decisiones de el cómo voto se va a llevar. antiperonista, digamos, ¿no? O sea, Se movilizó el voto, sí, totalmente, totalmente. Eso está muy claro respecto al resultado y bueno, en ese sentido podemos explicar esa derrota que es por medio punto en la provincia de Buenos Aires desde ese lugar. Y bueno, por supuesto que de todas formas nosotros tendremos que también revisar nuestras propuestas y demás, porque
el desafío desde ya es construir una alternativa política que pueda ganar las elecciones, ¿no? Pero bueno, yendo concretamente a pensar lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, podemos decir de que fuimos efectivos en conservar nuestro caudal electoral del 7 de septiembre y ellos también fueron efectivos en movilizar a su propio electorado que no había querido ir a votar el 7 de septiembre porque el gobierno viene con un montón de dificultades y sus candidatos vienen con un montón de dificultades también, ¿no? No nos olvidemos que previo a la elección provincial sucedió lo del 3% de la ANDIS que golpeó muy fuerte a toda la ciudadanía argentina porque fue un escándalo de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad que tiene que cuidar a las personas con discapacidad. Se descubrió que había un entramado de corrupción. Entonces, y a eso después se le sumó lo de Spert y sucedieron un montón de cuestiones. Y bueno, en ese contexto se realizó la elección. A ver, justamente por todo eso que describís, ¿no? Por el 3% de Karina, por el traspié de haber elegido a Esper y todos sus vínculos con Fred Machado, los idas y vueltas por si aparecía Santilli o no aparecía, y bueno, era candidato Santilli pero aparecía Esper, esta cuestión como muy violenta del gobierno en términos discursivos sobre el final de la campaña, digo, la crisis financiera, el ir a Estados Unidos para buscar ese auxilio financiero en un momento en el que estaba ahogado por falta de dólares. Digo, todo ese contexto, que yo agrego a lo que vos planteaste recién, la verdad que lo ponía el gobierno en un escenario de debilidad. Y cuando ayer en la noche vemos el mapa, decimos, bueno, pero ganó la mayoría del país, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué interpretás que entiende el electorado? Porque no es solamente la provincia de Buenos Aires, es mucho más que la provincia de Buenos Aires, es en gran parte del país. Y en algún punto, a partir de ahora, digamos, el gobierno ya no va a poder tener más de excusa lo que ellos denominaron el riesgo Cuca, ¿no? Que hicieron campaña también diciendo, bueno, si gana el peronismo, la economía queda librada a que suceda no sabemos qué, porque todos en algún punto teníamos esta sensación de que si había un triunfo parecido al del 7 de septiembre, el gobierno iba a liberar el tipo de cambio, iba a dar una devaluación muy abrupta, pero la realidad es que lo que tenemos que pensar es que los problemas económicos que tenía el gobierno previo a las elecciones siguen existiendo y ahora se van a tener que hacer cargo de las decisiones que tomen y ojalá que sean decisiones que favorezcan a la mayoría de los argentinos, porque nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien por sobre todas las cosas, independientemente de los resultados electorales. Vivimos en democracia, las elecciones se ganan y se pierden. Ahora, nosotros venimos haciendo un análisis del programa económico del gobierno de Javier Milei, que no es positivo. No es positivo porque los números lo demuestran, porque están habiendo pérdidas de puestos de trabajo, porque están cerrando las pymes, porque es un gobierno que por ahí prioriza más bien el negocio financiero por sobre el entramado productivo de la Argentina y potenciar nuestra industria, que es la que genera trabajo, que frenó la obra pública y eso también generó muchísimos problemas de empleo. Todos esos problemas los sigue teniendo la Argentina y ahora es responsabilidad del gobierno solucionarlos y no va a poder echarle la culpa a ningún riesgo Cuca, ni a Fuerza Patria, ni a ningún dirigente peronista. Entonces, ojalá que ellos aprovechen este respaldo que le ha dado el electorado para enderezar las cuestiones de la economía, porque ellos también saben muy bien que hay problemas económicos. Marina, por algo fueron a buscar un salvataje a Estados Unidos, ¿no? Digo, porque no vas a buscar un salvataje si tu economía anda bien, vas a buscar un salvataje porque no te están alcanzando los dólares para contener el dólar en la banda que pusiste, porque se encapricharon con que tenían que conservar esa política económica para que eso no afecte a la desaceleración inflacionaria. Todos esos problemas siguen estando en la Argentina. Marina, ¿cómo estás? Mariano Boender te saluda. Te sumo una... Sí, ¿qué tal, Mariana? Todo bien. Te sumo una consulta más, porque ahí vos marcabas en una respuesta anterior que había una diferencia muy, muy clara respecto al 7 de septiembre sobre cómo una parte del electorado no peronista salió con mucha más decisión ayer a votar al gobierno y ahí se explica la diferencia entre lo que pasó el 7 de septiembre y lo que pasó ayer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué crees vos que todavía persiste en una parte muy relevante, evidentemente, del electorado, de la sociedad, un sentimiento de rechazo hacia la experiencia de gobierno peronista o el gobierno anterior, por lo menos de Alberto Fernández? Porque evidentemente este proceso que vos describís fue
muy notorio y muy decidido de una parte del electorado. ¿Por qué crees que todavía hay un sentimiento de rechazo que todavía está latente? Sí, no sé si muy decidido. O sea, está claro que es un voto que no tuvieron el 7 de septiembre y que se activó para esta elección nacional, que lo podemos interpretar como que por ahí le dieron más importancia a la elección nacional que a la elección provincial y de los municipios, o lo podemos interpretar como que no quisieron que el peronismo repita ese triunfo electoral y fue más, como decís vos, por ahí un voto de rechazo que un voto más positivo para Milei. Que además, me gustaría aclarar algo por lo que venimos conversando, yo no creo que toda la gente que haya votado La Libertad Avanza crea, por ejemplo, que está bien recortarle las prestaciones a las personas con discapacidad o que las personas que tienen una jubilación no puedan tener un retiro de su vida laboral digna. Me parece que se juegan otras cosas en la elección y tal vez el desafío del peronismo justamente pueda ser transmitir nuestras propuestas de otra manera y volver a convocar a un electorado que lo vamos a necesitar de acá a futuro. Por supuesto, creo que evidentemente, seguramente el recuerdo del gobierno de Alberto Fernández todavía sigue muy fresco y al peronismo le hace falta reorganizarse, rearmarse para armar una propuesta política alternativa que sea competitiva electoralmente, pero por sobre todas las cosas que venga a brindar soluciones para los argentinos, porque eso es lo que tiene que hacer el peronismo, en unidad, pero armar una propuesta que pueda ser realmente atractiva para el electorado, sin dudas. Evidentemente hay algo ahí en lo que hemos fallado. A ver, me tomo de esto último que decís, Marina, y te pregunto, digo, ¿cuál es el contenido de ese cambio, digamos? ¿No? O sea, me parece que hay una cuestión conceptual que está en discusión en el peronismo, que es a quién representan, qué representan y quiénes lo representan, ¿no? ¿Qué dirigentes lo representan? ¿Y cuál es el modelo que van a representar? ¿Qué programa económico? ¿Si hay cambios respecto al anterior o no? Me da la sensación de que hasta acá el peronismo ha sido muy, muy duro como oposición y muy fuerte y ha logrado sacar adelante posturas o situaciones con posturas muy duras contra Milei, incluso armando también acuerdos con otros sectores de la oposición. Me parece que los vetos, dar vuelta a 2 vetos como sucedió hace poco tiempo, es una señal de eso. Ahora, también es como que queda encerrado en esta cuestión de siempre contraponerse a Milei, pero como expresión hacia el electorado. ¿A dónde ves, digamos, qué contenido ves que tiene que tener esa identidad del peronismo para volver a enamorar, como suelen decir algunos dirigentes? Sí, por supuesto que es recontra necesario, digamos. Nosotros tenemos que salir con propuestas que convoquen a la ciudadanía. Y en ese sentido, a mí me parece que en el peronismo no hay dudas que nosotros creemos en un modelo de país que vaya hacia un desarrollo económico de la mano de nuestra industria, de la mano de ciertos sectores estratégicos que puedan generar mano de obra, porque la realidad es que nosotros si queremos crecer como Argentina necesitamos también generar mayores puestos de trabajo de calidad. Lo que está pasando en Argentina es justamente lo contrario, y ese modelo nosotros no lo acompañamos. Entonces, no tengo dudas de que en todos los sectores que están dentro de Fuerza Patria hay un consenso respecto a ese norte. Tal vez lo que pueda haber son diferencias de cómo tenemos que llegar a eso y cuáles son las propuestas más concretas respecto a cómo se tiene que dar ese modelo de desarrollo. Pero bueno, Sergio Massa, que es mi conductor y es mi referente y es para quien yo trabajo políticamente, fue muy claro cuando hizo campaña. Nosotros necesitamos avanzar hacia un modelo de desarrollo económico y hay muchas cosas que incluso se ha beneficiado este gobierno, como por ejemplo el gasoducto, que fueron gestiones que hizo él cuando fue ministro de Economía, pero porque él no especuló en ese momento, sino que trabajó para lo que creía que era bueno para todos los argentinos, un sector estratégico que iba a generar los dólares necesarios que necesitamos la Argentina por este problema que tenemos históricamente de la falta de acumulación de reservas, ¿no? Entonces, me parece que nuestro horizonte tiene que ser ese, tiene que ser un modelo de desarrollo económico que vaya de la mano de ciertos sectores estratégicos que realmente puedan generar mayor mano de obra. Después, la campaña se puede haber interpretado un poco a la defensiva en esto de tenemos que frenar a Milei, pero porque sin dudas tenemos que frenar a Milei. Digo, ahora se va a venir, lo dijo hace un tiempito, la ley Bases 2, donde quiere ingresar su reforma laboral. Bueno, frente a la reforma laboral de Milei, nosotros le vamos a decir
que no, porque nosotros no queremos que haya una jornada de 12 horas en Argentina y tampoco queremos eliminar las indemnizaciones. Ahora, debatamos si puede haber algunos cambios en la normativa laboral que sean beneficiosos para generar más trabajo en la Argentina. Por supuesto. Ahora, sepamos que se va a generar más trabajo en la Argentina si hay un modelo que haga que crezca económicamente la Argentina, porque frente a una recesión, que es lo que está viviendo la Argentina en este momento, lo único que se van a generar es pérdida de puestos de trabajo. Entonces, perdón, sí. Sí, no, seguí No, eso, digamos, a veces la postura defensiva tiene que ver con que del lado del gobierno vienen propuestas que se presentan como muy novedosas y muy modernas, pero que de novedosas y modernas no tiene nada, porque son propuestas que ya se han implementado en la Argentina y en el mundo, y han fracasado estrepitosamente. Digamos, venir a decir que van a flexibilizar el ingreso y el egreso a las industrias, a las empresas y demás en un contexto de recesión, ya sabemos cómo termina. Termina con menores puestos de trabajo y con más personas desocupadas y con un índice de desocupación creciendo como está sucediendo en este momento. Entonces, nosotros a eso sí le vamos a querer poner un freno, pero no significa que no querramos discutir otro tipo de reformas o otro tipo de cambios en la normativa laboral que puedan ser beneficiosas para los trabajadores también. Marina, gracias por charlar esta noche con nosotros aquí en Ecomedios. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Ahí pasaba Marina Salzman, que es diputada electa por la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria. Forma parte del Frente Renovador, como lo dijo. Y bueno, dan una mirada que me parece que se van a empezar a acumular estas miradas en el peronismo sobre la necesidad de discutir un cambio más profundo y mucho más allá del contexto electoral. ¿Qué representan? ¿A quiénes representan? ¿Y quiénes representan eso? ¿Qué dirigentes? ¿Qué caras? Hay ya en el peronismo, en estas horas, mucha discusión interna sobre que la estrategia falló, la estrategia nacional falló, que en definitiva terminó siendo un espejo de lo que fue el Frente de Todos y que la gente no quiere volver ahí. Con lo cual, si la gente no quiere volver a eso, tienen que mostrarle otra cosa a la gente. Tienen que plantearle otra cosa a la gente, no mostrarle. Tienen que cambiar y mostrarle y cautivar con otro plan de acción, mostrarle otra faceta del peronismo. Actualizado, modernizado, con algunos conceptos que quizás lo puedan emparentar con algunas cosas de Milei, aunque parezca extraño, pero un legislador importante de trayectoria de Fuerza Patria me dijo, hace muy poquito me dijo, bueno, hay dos cosas fundamentales que el peronismo tiene que incorporar de la gestión Milei, que es inflación controlada y trabajar en línea para el equilibrio fiscal. Esas dos banderas la gente las incorporó. O sea, la gente no aceptaría otra vez una inflación descontrolada y la gente no aceptaría otra vez que se gaste más de lo que ingresa. Bueno, me parece que eso es parte del discurso y del plan económico que tiene que modernizar el peronismo. Tanda. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Lunes otra vez. Joaquín Mujica Díaz y Mariano Wedner se instalan en la noche de los lunes de Ecomedios AM 1220 y ecomedios.com para brindarnos la información privilegiada que solo ellos nos pueden aportar. Política y economía al más alto nivel y la data privilegiada de los periodistas que caminan por los pasillos del poder. Lunes otra vez, todos los lunes de 20 a 22.
Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Seguimos en el aire de Ecomedios en el comienzo de la segunda hora. ¿Usted va a decir algo de economía? Porque está... Y si me dejan, sí. La verdad que ¿No? hay elecciones y parece que el programa es todo político. Lo único que falta. No comentamos nada que... gran triunfo del equipo de Úbeda hoy. Lo quiero decir. Gran triunfo del equipo de Úbeda contra Barraca Central. Ganamos 3-1. Una subsidiaria de Boca Juniors. Es una filial. Si no tendrían que haber echado un jugador que le pegó a Merentiel. El hijo del presidente de la AFA. No, sí, está totalmente transparente. Nada que dudar. Nada, absolutamente. Lo cierto es que una ganamos. honestidad absoluta. Y entramos en zona de copa. Vamos a ver cuánto nos dura esto. Después viene Estudiantes y después nos encontramos con ustedes. En 10 días, sí. en dos semanitas. Mientras otros equipos como el Club de Núñez ya están al borde de putear al técnico, ¿no? Ya, el otro día el partido con Independiente de Rivadavia
No, sí, fue. Están al límite. La situación es muy grave. Es muy grave, pero dentro de 10 días pueden pasar cosas, ¿eh? Cuidado. 10 días, o sea, cuando La juega con cancha Boca. de ustedes, exactamente. O sea, ahí se da Cuidado, vuelta. Es el momento de la resurrección. Porque es como el 26 de octubre para el gobierno, digamos, ¿no? Exactamente. Cuidado porque se va a despertar ahí el instinto gallina. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, te escucho. O vamos a escuchar a Milei, no sé qué. No, sí, tenemos todavía un tercer entrevistado más adelante, Sí. pero no quiero que dejemos de escuchar al presidente. Hoy dio una entrevista con Antonio Laje en A24, primera aparición pública del presidente post-elecciones. Dio varias definiciones económicas, no las vamos a escuchar, pero después las voy a ir comentando. Sí hizo como una especie de... una respuesta en la que trató de resumir qué es lo que viene para la segunda mitad de mandato y dijo esto. ¿Empieza hoy una Argentina nueva? Hoy empezó la Argentina nueva. En realidad empezó ayer y la decidieron los argentinos decidiendo votar por el camino de la libertad. Ayer fue el punto bisagra. Porque con el apoyo que recibimos los argentinos está claro que podemos empezar a trabajar de manera más profunda y con mejor capacidad de conseguir resultados las reformas que faltan. Hoy, ayer los argentinos determinaron que decidieron subirse al camino, subirse a la autopista que va a hacer grande la Argentina nuevamente. O sea, eso es mérito de los argentinos. La moneda no estaba en el aire. La decisión estaba en manos de los argentinos. Y 2/3 de los argentinos decidieron que quieren abrazar las ideas de la libertad, con matices, y ese camino que trae la prosperidad. Nosotros somos un instrumento. Este instrumento, si usted quiere, va más por derecha y más rápido. Pero entendemos que hay otras personas que quieren este mismo lugar, pero con una dinámica distinta, y lo entendemos. Y creo que hay un lugar para el diálogo y el debate, que podemos hacer las cosas para que salgan mejor. Muchas gracias por el libro. Lo cambiaron. ¿Es Milei ese? Es Milei, pero lo cambiaron. Lo cambiaron. Es otro Milei diferente al del viernes. Es el primo. Es otro Milei. No, igual hasta en el uso de las palabras es otro Milei. Sí, por eso, para hacer... Hay otros que quieren estar acá, pero quieren ir por otro camino. Y lo aceptamos. Para ser honestos, es interesante algunas definiciones de Milei, por el cambio de registro propio, ¿no? Decía, él dice... No, yo te preguntaba al principio, ¿a cuál le queremos? ¿A qué, ¿le queremos al Milei del cierre de la campaña? Insultando a diestra y siniestra, ¿o le queremos a este Milei? Es que yo tendería, por lo menos pasó un día, ¿no? Vamos a ver, pero yo creo que deberíamos, ya con el resultado puesto, creer que este es el... quiero decir, ¿qué razones tendría Milei para seguir disimulando? La campaña ya terminó, no tiene nada que demostrar, no tiene nada que disimular, no tiene que mentir, no tiene que hacer nada más de lo que ya puede decir todo lo que quiere abiertamente, lo puede decir, porque ya ganó y ganó por mucha diferencia. ¿Por qué mostraría una cara que no es? Mira, se me ocurre, lo primero que se me ocurre es porque necesita gobernabilidad, porque necesita dar un mensaje de conciliación hacia la gente y hacia el sector político con los que tiene que generar acuerdos. Porque me parece que hay un claro pedido del gobierno de Estados Unidos para que baje los decibeles, para que trate de ser más presidente, ¿no? Y eso que Estados Unidos ya tiene a Trump, ¿no? O sea, sí. O sea, es como diciendo, pasó Trump y dijo que te calmes un poco, ¿no? Sí, estaba como un poco pasado de rosca. Sí. Pero la verdad, digo, fuera de todo comentario o todo chascarrillo, si querés, la verdad que es otro Milei. Milei en la forma de emplear las palabras, en cómo está vestido, en los gestos. Digo, es otro Milei diferente
al que vimos en las últimas 2-3 semanas de tramos de campaña, incluido el Movistar Arena, incluido su visita a Córdoba, su estadía en Rosario. Es otro Milei al de hace un mes que dijo: queremos clavar el último clavo en el cajón del kirchnerismo, ¿no? Son dos personas diferentes. Sí, digamos, Milei sistemáticamente despreció cualquier idea de consenso durante una parte muy importante de su mandato, porque según su razonamiento un consenso era una mala manera de hacer política, porque implicaba poner en negociación principios que deberían ser innegociables. Acá hay claramente un giro discursivo. Milei ya deja de decirle ratas al Congreso, deja de tratar a los gobernadores como degenerados fiscales, a los diputados, a los senadores también. Milei había dicho después del 7 de diciembre, del 7 de septiembre había llegado a decir todavía que todos los gobernadores querían voltearlo, todos, dijo. Sí. Y ante la repregunta del todos, dijo todos. Es muy evidente que hay un cambio en la narrativa del gobierno. Y me parece que ahí vos, al pasar, diste una tecla que es en qué cambió las condiciones, por qué Milei ahora de repente se ilumina y cree que la negociación política es el camino que necesita su gobierno. Bueno, evidentemente es porque hay una razón más poderosa que lo llama a hacer esa convocatoria al diálogo, y es que el gobierno de Milei está entregado a una relación con los Estados Unidos que cambió mucho en su carácter. Ahora la relación con Estados Unidos es definitoria para el gobierno. Uno no sé si es una exageración, ¿no?, decir que el gobierno está sostenido por Estados Unidos. Quizás antes de las elecciones uno podría decirlo por toda esta cuestión del dólar. Ahora por ahí puede tener algún margen de maniobra más y haya conseguido algo de oxígeno el equipo económico. Esto me sirve de un poco de pie para meternos un poco en esta primera reacción que hubo en la economía después del resultado del domingo. Teniendo un carácter tan sorpresivo para bien, para la expectativa del mercado, te diría que el consenso en general entre los inversores era que el gobierno podía o bien perder por poco, empatar o ganar por mucho. Eran los tres escenarios. Me retracto. O perder por poco, empatar o ganar por poco. Esos eran los tres escenarios entre pesimista, neutral y el gobierno. Optimista. El gobierno primero pensaba que perdía la provincia de Buenos Aires, sí, y que ganaba por poco en la nacional. Sí. Y bueno, fue mucho más de cuando esperado. Exactamente. Cuando en el mercado suele pasar una sorpresa para bien. Cuando hay una sorpresa para mal se habla del cisne negro, el recuerdo fresco todavía. El cisne negro lo tuvo el peronismo, lo tuvo la oposición. Sí. Agosto de 2019, después del paso de Macri, que fue un desplome histórico de los mercados porque nadie se veía venir el triunfo de Alberto Fernández. Acá fue exactamente lo contrario. El día ese día que Macri después, en una entrevista que le da Infobae, que se le hace a Mariano Tiberger, y Román Lechman dice, él da la fecha de las PASO, dijo, ese día se terminó mi gobierno. Dijo. Sí. O sea, fue muy potente, digo, para que tomemos dimensión de lo que puede generar un resultado electoral. Exactamente. Bueno, ese fue el 13 de agosto, ¿dijiste? De agosto, sí. El 13 de agosto de 2019. Este va a ser recordado como el 27 de octubre de Milei. Y es una fecha en la que probablemente sirva como referencia para un relanzamiento en términos políticos, de equipo de gobierno, que es lo que ya se viene comentando, y también de cara a la vida económica y al futuro económico de la Argentina, porque ahí el gobierno consiguió algo que ni siquiera le había dado Estados Unidos, que es margen de maniobra y oxígeno para poder decidir sin presión qué es lo que quiere hacer el gobierno con su plan económico. Hay un consenso muy generalizado. Diría que era difícil hasta encontrar opiniones en contrario, de que después de las elecciones el gobierno iba a necesitar un reajuste del esquema de flotación del dólar, con esas bandas del piso y el techo de flotación, que ya había sido puesto a prueba por el mercado innumerable cantidad de veces entre el 7 de septiembre y las elecciones de ayer. También estaba bastante claro que el gobierno había perdido el pulso de la actividad económica, que estaba entrando derecho hacia una recesión, y que el único sostén que le quedaba era el de esta
relación tan cercana con los Estados Unidos y lo que pudiera hacer el gobierno con ese salvataje por parte de la Casa Blanca. Bueno, ahí el gobierno lo que consiguió con el 40,6% de los votos de ayer fue revertir por completo esa expectativa muy, muy pesimista que había hasta el viernes, de extrema tensión en los mercados y entre los inversores. Y ahora empieza como una etapa en la que con la enorme escalada de las acciones de las empresas argentinas, con los bonos argentinos, con un desplome del riesgo país, bueno, empiezan a asomar otras preguntas. Por ejemplo, el gobierno tenía una necesidad imperiosa de cambiar el esquema del dólar, dejarlo flotar libremente. Las bandas, el famoso esquema de bandas. Poner las bandas un poco más arriba, quizás. Bueno, eran los escenarios que se manejaban. Bueno, ahora, si uno pregunta entre los economistas en general, bueno, ese tipo de decisiones no necesariamente esté tan urgido el gobierno para tomarlas. Ese es el punto número uno. Segundo, el gobierno va a necesitar de una manera tan decidida el rescate financiero de los Estados Unidos o puede bancársela solo un tiempo habiendo, como decimos, revertido esas expectativas. Ahí en el mercado cambiario, en el dólar, es muy claro lo que pasó. Pasaste de tener una enorme demanda todos los meses, todos los días, antes de las elecciones, que te obligaba, ya sea al Tesoro argentino, al Banco Central o al Tesoro de los Estados Unidos, a abastecer esa demanda, a aparecer ahí y ofrecer dólares porque las ganas de dolarizarse de individuos, inversores, lo que fuese, era muy grande. Esas expectativas, por el resultado de ayer, se revirtieron. Bueno, eso es sostenible, se va a configurar en un nuevo escenario sobre el cual tenemos que pensar la economía. Son algunas de las preguntas que le vamos a trasladar a nuestro tercer entrevistado de esta noche. Es Fausto Espotorno, economista de la consultora Orlando J. Ferreres. Tiene la amabilidad de atendernos. Fausto, ¿cómo estás acá? Mariano Bodner y Joaquín Mujica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Fausto, quisiera saber una primera mirada tuya inicial sobre lo que pasó. Entendemos la magnitud del resultado electoral y la primera respuesta del mercado y de los inversores. ¿Qué lees vos? ¿Qué etapa económica se le abrió al gobierno gracias al resultado de las elecciones de ayer? Mira, el gobierno ahora tiene que empezar con el tema de las reformas, ¿no? Empezar a plantear largo plazo para Argentina. Creo que ya se le hago. A ver si lo perdimos. Sí. Creo que te estamos perdiendo, Fausto, pero te vamos a recuperar porque... Perdimos la señal, ¿no? Sí, lo perdimos, pero ahora lo vamos a reconectar. Ahí planteaba las reformas, ¿no? A ver si te escuchamos ahora, Fausto. Sí, dime un segundo. Ahí está, porque está seguramente en una ubicación con mala señal. Pero bueno, a ver si lo aguantamos. Si no le cortamos, lo vuelvo a llamar, no hay ningún problema, pero vamos a ver si se puede acomodar. Él hace hincapié en algo que yo no mencioné, pero que tiene razón, y es que un escenario que se abre para el gobierno, con una nueva conformación del Congreso, que es la que vos describiste al principio del programa, es que tiene que empezar a pasar reformas que era hasta hace algún tiempo impensable que el gobierno las pueda negociar en una situación de debilidad. Son la reforma laboral, laboral que parece que se viene en cualquier momento. Ya hay insistentes versiones de que se va a presentar en el corto plazo, la reforma tributaria, y hay una reforma que se está craneando, reforma jubilatoria, previsional, pero pareciera a todas luces que va a ser la última y que se va a Ahí está conectado Fausto de vuelta. Más bien el año que viene. A ver si... Fausto, ¿nos escuchás? Sí, ahora se escucha perfecto. Excelente. Bueno, veníamos con el tema de las reformas que mencionabas vos. Sí. A ver, el gobierno tiene... vamos a tratar de explicar un poquito qué son los desafíos que tiene el gobierno. No te puedo decir los planes porque no sé cuáles son, pero sí te puedo decir qué cosas viene haciendo y hacia dónde tiene que ir. Obviamente la primera parte del programa económico de Argentina fue estabilizar la economía, para lo cual se necesitó reducir el déficit fiscal fuertemente, tratar de ordenar al Banco Central, que todavía le quedan cosas pendientes ahí. Las LEFI siguen vivas, o bueno, queda el espíritu de las LEFI en todo esto. Hay un fantasma de las LEFI que sigue existiendo. Hijo, el fantasma de las LEFI se cortó. Cuidado. Eso se va a ir limpiando. Ahí está. Ahí te escuchamos. Claro,
Sí, lo que te decía es el fantasma de las LEFI. El fantasma de la LEFI todavía sigue vivo porque tenés el tema de los depósitos bancarios o los encajes bancarios, que sigue estando dentro de los temas a resolver por parte del gobierno nacional. Y después tenés la cuestión del tipo de cambio de acumulación de reservas, ¿no? Eso es como lo que se da en el corto plazo. Temas monetarios y financieros que todavía le quedan cuentas pendientes que le queda al gobierno por resolver, pero creo que en tanto y en cuanto continúe con responsabilidad, con una política fiscal responsable, una política monetaria también responsable, eso se va a ir limpiando, ¿no? Va a llevar un tiempo porque esas cosas requieren tiempo. No hay otra forma de resolverlo que no sea con tiempo. En la medida en que la economía argentina vaya creciendo, que se recupere la demanda de dinero, etcétera. Ahora, después le queda el tema de las reformas. Ya pensando en el mediano y largo plazo, le queda el tema de las reformas laboral, la de reforma impositiva, que son temas que hacen a la competitividad de la economía argentina. Y te diría que ahí podría meter también el tema de la infraestructura, ¿no? Tener un esquema que permita desarrollar infraestructura con mayor fuerza. Que son las cosas que van a hacer que la Argentina gane competitividad y pueda crecer como cualquier país del mundo, ¿no? Ahora, alguna de las preguntas que nos hacíamos el viernes, todavía sin resultado electoral, era si el gobierno tenía posibilidades de sostener el esquema cambiario, si lo iba a tener que reajustar independientemente de cómo resultaran las elecciones. Con semejante resultado el domingo, y si las expectativas se revierten enteramente como pareció ya verse desde hoy, ¿está en condiciones el gobierno de sostenerlo tal como viene diciendo el ministro de Economía, que no va a haber cambios en el sistema de bandas, en la flotación, etcétera? ¿Eso es viable para vos? Vamos a ver, la verdad es que creo que la pelota esa todavía está en el aire, ¿no? A ver, aquí hay que entender, y es cierto lo que hizo el gobierno, en todo el tema cambiario, en toda la volatilidad cambiaria que vimos en las últimas semanas, había claramente un componente político, ¿no? De riesgo político. Ese componente desapareció. Pero también hay un componente de condiciones económicas, ¿no? De, bueno, cuál es el tipo de cambio de equilibrio, entre comillas, o el tipo de cambio en el que se va a equilibrar la economía argentina, ¿no? A ver, primer punto, ese tipo de cambio de equilibrio no es un tipo de cambio exacto, preciso, dependerá de la entrada y salida de capitales que se vean en Argentina, dependerá de la inflación que tenga Argentina, dependerá de si el gobierno sale a comprar reservas o no, o de cuánto compre, de un montón de variables que todavía no tenemos claro, ¿no? Entonces, hay un componente que tiene de oferta y demanda de dólares en la economía, que real, o sea, que quiero decir, no es espuma electoral, sino que es un tipo de cambio que todavía tiene que estabilizarse. La economía no está del todo estabilizada, ¿tá? Cuando los economistas hablamos de estabilidad, estamos hablando de esto, de que las variables nominales están estabilizadas. No es el caso de la economía argentina. Se estabilizó muchísimo, porque veníamos de 211% de inflación, ahora tenemos 2% mensual de inflación, más o menos, pero sigue sin estar estabilizada del todo. Entonces, eso te dice, bueno, tampoco está estabilizado todo el tipo de cambio, no está estabilizado todo el flujo de capitales de entrada y salida a la Argentina. Bueno, estoy tocando lucir. Pero lo cierto es que todavía no está del todo estabilizado, así que eso no lo sabemos. Lo que sí se calmó y se va a calmar es ese componente completamente especulativo, si querés, electoral, de ruido político, etc. ¿No? Pensalo como un vaso de cerveza. Lógico, ese componente de toda la elección, Fausto, ¿no? De todas las elecciones, no importa el color político, todas las elecciones se genera ese ruido permanente en los días previos y hasta que se sabe el resultado electoral, digamos, ¿no? Sí, en este caso fue medio peor, te diría, ¿no? Fue probablemente peor. ¿Por qué? Bueno, porque era un gobierno políticamente débil. Claro. Entonces, la elección tenía un impacto mucho más grande que en otras elecciones. Era muy débil políticamente el gobierno, ¿no? Pensá que no estaba logrando ni siquiera pasar los vetos del Congreso. Entonces, eso hacía que fuera todo mucho más ruidoso. Así que tenías
es como un vaso de cerveza, es una parte que es de cerveza de verdad, que es, bueno, duda sobre todas las cosas más económicas, cuánto va a ser el flujo de entrada de capitales, cuánto va a ser la salida de capitales, cuánto va a ser la inflación, cuánto va a comprar el Banco Central, que sí es preguntas sobre oferta y demanda de dólares, y una parte que la espuma, ¿no? Bueno, ahora la espuma bajó, va a bajar, va a estar bajando, y vamos a empezar a preguntarnos, bueno, cuál es el tipo de cambio real, cuando entendamos qué va a pasar con la entrada y salida de capitales, cómo se va a estabilizar todo eso. Fausto, ¿qué influencia pensás que tuvo el apoyo financiero de Estados Unidos en la elección de ayer? Yo creo que ayudó a estabilizar un poco el tipo de cambio y que no haya una disparada del dólar o un evento así demasiado violento en la economía unos días antes de las elecciones, ¿no? Creo que ese es el impacto real. Podemos después ya ahí para hablar con algún analista político, un psicólogo por ahí directamente. Es buena la del psicólogo, bueno. me parece interesante la del psicólogo. No está mal. ¿En qué sentido? Y bueno, por ahí cuando la gente vio que estaba entrando a Estados Unidos a ayudar a Argentina, dijo, che, para esto por ahí es más jodido de lo que parece, ¿viste? Y dijo, Claro. bueno, Y si votamos en contra del gobierno, esto se va a poner aún peor, digamos, ¿no? Es como... Claro, o algo así, digamos. Ya, mira, se metió Trump. Uy, esto debe estar más complicado de lo que parece. ¿Sí? Bueno, algo así puede haber pasado. Pareciera que estuvo presente esta cuestión como de... che, y si perdemos la estabilidad de la gestión del gobierno... Claro, eso de no jodamos porque entonces puede ir al tiempo. Sí, otra vez un proceso así de tanto riesgo, de debate político, de corrida cambiaria, ya no estamos para eso, ¿no? Es como preferible, si no nos gusta tanto no importa, pero siguen 2 años más. Me parece que eso también jugó un poco el rol de ayer, ¿no? Puede haber populación, qué sé yo. La verdad, no es mi línea de análisis, pero yo creo que mucha gente que por ahí estaba enojada con el gobierno, con razones, dijo, bueno, sí, pero tampoco para tanto. Tampoco como gente que votó por el gobierno en el pasado dijo, estoy enojada porque no sé, la economía no crece, o lo que fuera, o no me gusta la forma de mi ley, o lo que sea. Creo que mucha de la gente, cuando vio que la cosa se ponía oscura, dijeron, no, vamos a votar porque otra vez no estamos para estos quilombos. Fausto, te sumo una más. Digo, eso es para psicólogos. No, está claro eso. Te sumo una más porque en medio de toda la cuestión de la estabilidad financiero-cambiaria que intentó conseguir el gobierno en estos meses, por ahí fue un poco menos comentado que la economía real, la actividad económica estaba entrando en un proceso directo hacia 2 trimestres seguidos de caída, que sería una recesión. Sí. ¿Qué salida ves ahí a eso? Porque el gobierno parecía que armó toda una serie de medidas para intentar contener el dólar, las tasas de interés quedaron siempre muy, muy altas y eso propició esta caída de la actividad. ¿Cómo hace el gobierno para desarmar todo eso y al revés darle un empuje a la actividad a partir de ahora? Bueno, ahí hay 2 alternativas que tiene el gobierno. Una primera alternativa es la de empezar a comprar reservas. Al comprar reservas, como contrapartida va a emitir pesos. Esa emisión de pesos, bueno, probablemente ayuda a bajar la tasa de interés. La otra es empezar a bajar los encajes, pero bueno, eso no te lleva a un aumento de las reservas. Y la otra es un mix de los dos. Compra un poquito de más reservas, lo cual inyecta más pesos al mercado. Ojo, con cuidado de que no se te desbande la inflación. Y creo que puede haber algún espacio para que eso suceda, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque por ponerlo de otra manera, así como la gente se asustó, que estuvo comprando dólares, bueno, posiblemente ahora que se desdolarice un poco la sociedad también haya un aumento en la demanda de pesos.
Una recuperación, no un aumento, una recuperación. Fausto, te agradecemos mucho tu tiempo, tu análisis con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego. Ahí estaba. Entonces, el análisis de Fausto Espotorno, economista de la consultora Orlando J. Ferreres. ¿Qué es lo que se viene en la economía después del resultado de ayer, no? Exactamente. Tanda. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Hace algunos días cuando te dejé girando, entré en un café y es así, me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar, si voy por tu barrio, no puedo evitar ir por ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Amor de mi vida, te quiero llevar, quiero que conozca mi segundo hogar. Es así, tengo una mesa solo para mí. No me esperes en tu casa, estoy seguro en el Café Madrid. Vamos el coro, a ver. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. ¡Vamos! No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. No me busques en mi casa, no. Estoy seguro en el Café Madrid. No me busques en mi casa. Estoy seguro en el Café Madrid.
Seguimos en el aire aquí de lunes otra vez. Parece que Santilli cumplió la promesa, ¿no? ¿Y promesa de campaña de qué tipo? A ver. Se peló. A ver. Va, no se peló, no. Surgió como una joda porque Espert era el candidato número 1 y se bajó. Exactamente. Es por eso. No, y porque en un momento hubo versiones dentro del gobierno de que querían que Santilli se pelara. De verdad. ¿Para qué? Para que la gente diga, uy, el pelado Estoy que yo votando a quería Santilli. votar a Espert. Claro, la boleta estaba Espert. Claro. ¿No? Pero entonces que la gente lo viera y si ve un pelado dice, nada, si es Santilli, ok. estoy votando. No es uno diferente. Bueno, Ok. eso no pasó, hubiese sido todo muy bizarro. Sí, igual. claro. A ver, quiero ver cuánto se peló. Lo estamos viendo en vivo con toda la gente. Si están sintonizándonos por YouTube, estamos viendo el video. Esto está pasando en el programa de El Gordodán, ¿no? Tampoco es que se peló, se cortó el pelo un poquito más cortito, ¿no? Sí, es en el programa La Misa, Sí. del streaming carajo, donde está el Gordodán, que habían hecho esa promesa en el tramo final de la campaña de la semana pasada. Creo que fue Santilli el que le dijo al Gordodán, dijo, si ganamos la provincia, vengo acá y nos pelamos. Pero nos pelamos todos, le dice, vos también. Sí, es verdad, el Gordodán también. Bueno, el Gordodán se peló de verdad, digamos, ¿no? No es que se cortó el pelo más cortito, el Gordodán se peló de verdad. Bueno, nada, es una cuestión colorida. Está bien. Cosas que puedes hacer si ganaste cómodamente, tenés impunidad para hacer lo que quieras. Sí. Está disfrutando. Se sacó bastante igual, acá lo estoy viendo, yo no había visto. No, Sí, pelarse es otra cosa. Se sacó. Pelarse ¿Por como qué? se peló Gordodán. Yo lo sé, queda tranquilo. Bueno, Lo tengo claro. como representante del sindicato acá vos podés decir que no es pelado completamente. No, Bien, eso perfecto. no, esa no. Pero bueno, no sé si lo que mejor le quedó, pero Se quiere matar, me parece. sí, está bien, está disfrutando del triunfo. El gobierno me parece lógico. Ahí está Richard se va a pegar, ¿no? estaba Karen, segunda candidata diputada electa. Sí. Qué bueno cuando Karen entra al Congreso, porque realmente va a haber una diversidad. Una aprobación fortísima, además. ¿No? Porque ya viene bastante picante todo el ambiente femenino de La Libertad Avanza. Sí. ¿No? Sí. Con Lourdes Garrieta de un lado. Bueno, Lidia Lemoyne versus. Lidia Lemoyne, es como que. Entró Andrea Pagano. Vera, la hija del Nene Vera, entró como diputada nacional de La Libertad Avanza. Hay que ver cómo se lleva con. Que el Nene otro Vera sector. fue insultado fuertemente por el Gordodán la semana pasada también. Bueno, vamos a ver si se calma la tasa interna, pero me parece que la Cámara de Diputados va Va a haber show, por lo menos. Sí, show va a haber seguro, ¿no? Me parece que va a ser eso muy diversa. La verdad que nos tenemos un poco reír de todo. Sí. No, yo me cago de risa. Pero sí, va a ser un ambiente espeso, me parece, ¿no? Va a ser un ambiente complicado porque va a haber mucha tensión en lo que viene, sobre todo si se empieza a discutir la reforma laboral. Me parece que ahí hay un tema importante donde el peronismo claramente va a estar del otro lado de la discusión y me parece que la CGT también va a jugar un rol preponderante y en la calle, ¿no? Sí, absolutamente. La CGT que hoy es 27, dentro de 2 semanas va a tener un triunvirato nuevo. Ajá. ¿Se sabe quién lo va a integrar ya? Todavía no, porque, a ver, hay toda una rosca en la CGT que tiene que ver con si la renovación de autoridades son el 5 de noviembre, pero la discusión es si se hace un triunvirato o si hay un secretario general único, ¿no? ¿Qué pasa? Todo indica que va a haber un triunvirato. Pareciera que todo el acuerdo gira en torno a que va a haber un triunvirato. ¿Por qué? Bueno, porque no hay una síntesis, no hay un consenso respecto a una figura estelar que aglutine el respaldo de todos los sectores de la Confederación General del Trabajo. Entonces, claro, darle todo el poder a uno, como en su momento tuvo Moyano. ¿Hace cuánto que no hay un único...? Moyano. Claro, sí, es cierto. Después ya empezó el triunvirato. Y la verdad es que el triunvirato no funcionó. El último triunvirato, porque hubo 2, el último, que fue el que integraron Daer, Acuña y Pablo Moyano, y ahora está Octavio Argüello, que es un delegado de camioneros, hombre de confianza de Hugo Moyano.
arrancó mal. El día de la asunción del triunvirato, Pablo Moyano no fue. O sea, entonces, es toda una discusión, y lo que está en discusión también es el perfil de la CGT. Es si va a tener un perfil más bien dialoguista con el gobierno para tratar de negociar acuerdos, o si va a tener un perfil de confrontación, ¿no? Un perfil más duro, de paros generales, de discusión pública más fuerte, de no ir tanto a la Casa Rosada. Bueno, hasta el momento la CGT se había mostrado más afín a tratar de negociar ciertos acuerdos, sí, ¿no? De hecho, hay un representante en el Consejo de Mayo, que es el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martín. Y toda esa ala está tratando de impulsar a quien es un secretario general del Sindicato del Vidrio, que es Cristian Jerónimo. Es un pibe joven, un pibe que tiene 35 años, 36 años, con lo cual es un poco un nombre que gira, porque es también la renovación de las caras de la CGT, sí, en una CGT que está plagada de secretarios generales de sus gremios que tienen 5, 10, 15 mandatos, o sea, sí, claro, que son eternos, ¿no? Así que bueno, toda esa discusión se viene por delante en el ámbito sindical, y que va a tener va a tener cierta relación con lo que pase en las discusiones de las transformaciones de fondo que quiere hacer el gobierno, como la reforma laboral. Yo no quiero dejar pasar el tema de la CGT, porque sirve de pie. Esto, si querés, igual lo discutimos sobre el cierre del programa después de los últimos avisos, pero me queda la duda, y yo creo que me lo vas a poder responder, de qué es lo que se viene para las distintas tribus peronistas, porque pareciera que retrocedieron todos los casilleros que habían avanzado el 7 de septiembre, se volvió todo para atrás. Nada, olvídate, está todo ordenado, no pasa nada, se eso, llevan todos bien, seguramente se sientan a comer un asado y se ponen de acuerdo y se dan un abrazo. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, después de la última tanda te especifico un poquito más. Tanda. Auspiciaron este programa. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del Obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. Lunes otra vez. La información y el análisis de los temas de la semana con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Boetner. 2 horas con los protagonistas de la economía y la política que hacen mover nuestro día a día. Siempre de 20 a 22 horas. Seguimos aquí en el aire de Ecomedios, el último tramito de lunes otra vez. Bien la musicalización, ¿eh? Muy bien, te felicito. ¿Fuiste vos, no? Gracias. ¿Suponemos que fuiste vos? ¿Respecto a qué canción? No, en general. En general, sí. Bueno, estamos en el cierre del programa. Es lo mío, no el periodismo. Elegir canciones. Lo malo es que en el corte me dijiste que nunca viste El Marginal, lo cual me parece... Yo no reveo. Me parece tremendo. O sea, yo no reveo las barbaridades que vos me decís fuera del aire. No, pero... Tengo muchas. Hoy solo tengo muchas. No los voy a decir. ¿No viste El Marginal? No la vi. No vi ninguna. No vi muchas otras cosas. Pero bueno, eso sí. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué otra serie no viste? De las que... ¿House of Cards la viste? Después de la segunda temporada me aburrió, amigo. Tampoco la vio. Bueno, a ver, ¿qué otra más? Dragon Ball no la vi. No, bueno, listo. No, o sea, eso, primero que habla de la edad que tenés. No estoy baiteando. ¿Vos viste Dragon Ball? Sí, ¿Tenés claro. idea para Dragon Ball? Sí, claro. ¿La viste? ¿Ustedes vieron Dragon Ball? ¿Vos no la viste? ¿Vos no la viste? Pero perdón, pero Hulk y Subirana son mucho más grandes que nosotros. ¿Cómo mucho más grandes? No deben ser ni 3 años más grandes que vos. No, están arriba de los 50, chicos. No, están en 40 y pico. Sí, 48, 50, sí. Sí. 44. No, ellos no son de la camada de Dragon Ball, los supercampeones. Yo no vi ni 5 minutos de Dragon Ball. Me parece... Yo me vi todo. O sea, ¿no sabés lo que es el Jame Jame Ja? No, sí, bueno, ese tipo de cosas así. Pero yo vi toda la serie de Alf, pero no vi Dragon Ball, por ejemplo. Yo era más fanático de Alf. ¿Para los supercampeones lo viste? Sí, supercampeones, sí. Los a ver caballeros si se llama de otra forma, porque yo se lo pongo a mi hijo. Capitán Tsubasa. Capitán Tsubasa, No, Mazinger de ustedes dos. Yo llegué tarde a Mazinger, ¿o no?
Sí, ¿qué otro? Los Caballeros del Zodíaco. Sí, también. el Caballero Zodíaco también. Bueno, está bien. El Chavo del 8, Los Simpsons. Pokémon. Sí, los autos más locos. ¿Los autos locos? ¿No lo viste los autos locos? Llegué tarde eso. Penélope. Soy muy joven por eso. Bueno. En fin. No, ahí está tirando cosas que ya... No, Pantera Rosa dice. No, viste, es que es ya cercano a los 60 años. Bueno, tratamos de darle fin al programa con algo de política y economía, ¿no? Sí, porque me prometiste respuestas y no las tengo todavía. ¿Me repetí la pregunta? Bueno, estábamos hablando de la cantidad de casilleros que retrocedió el peronismo en general después de que parecía que tras el 7 de septiembre se habían acomodado un poco las cosas, el liderazgo de Kicillof parecía como incontrastable e indiscutible, la estrategia, el desdoblamiento parecía una genialidad y ahora hay un montón de cosas que se pusieron en cuestión. No sé, ahí si está completamente todo roto o es cuestión de volver a discutir todo de nuevo. Roto está todo, pero desde antes de la elección, digamos. De hecho, en el peronismo la elección fue solamente... mejor dicho, la unidad solamente se generó por la elección, nada más. Después está todo roto. Está todo roto. La relación de Axel Kicillof con Máximo Kirchner está rota. La relación de todo el arco kicillofista con el arco del camporismo está rota. La relación de Axel con Cristina está muy mal. Digamos, hay mucha tensión en ese vínculo. De hecho, muchos kicillofistas anoche decían, ¿qué está festejando Cristina en el balcón? Es una imagen y alguno que estaba un poquito más enojado y más sobregirado, estoy hablando ayer a las 11 de la noche, 12, cuando ya estaba todo el resultado encima, decía, la verdad que Cristina lo único que puede estar festejando es que perdimos nosotros, digamos, que perdió Axel en la provincia, a ese nivel. Va a ser una situación difícil para Kicillof lo que sigue, porque hay un sector que lo alienta a pegar un manotazo sobre la mesa y dar alguna señal más consistente de autonomía del kirchnerismo, sobre todo porque creen que la estrategia electoral de octubre fue mala, que en gran medida parte de esa estrategia fue pautada por el kirchnerismo y el armado de las listas. Entonces hay un sector que está diciendo, bueno, Axel, llegó tu hora. O sea, ganaste la elección desdoblada, tuviste una derrota por poquito en la elección del otro día, si bien en términos estrictamente es grave igual. No, en términos... Por eso digo, si bien estrictamente en términos de número perdió por 1,5 puntos o por un punto, la verdad que ganabas por 13. Obviamente. Entonces, toda esa cantidad de votos... Entonces, ¿qué dice? Bueno, es el momento de golpear la mesa, de dar una señal contundente de que arranca otro tiempo del peronismo. Me parece que eso es la gran discusión de este momento. Pero es interesante porque teníamos esta cuestión siempre en el debate respecto a en qué momento Kicillof va o no a diferenciarse o a despegarse del kirchnerismo y de su madrina política Cristina Kirchner. Y estaba una respuesta inicial era en un momento de fortaleza. Por ejemplo, después del 7 de septiembre es el momento con Movimiento de Derechos Pero Futuro. nadie se esperaba esto, Mariano. Claro, pero a lo que voy es, pasaste de Kicillof, ahora que estás fuerte, después del 7 de septiembre, tenés que dar una señal de diferenciación de kirchnerismo a el momento para diferenciarte es ahora, después de este golpazo. Sí. O sea, te cambió completamente el panorama y la conclusión sigue siendo la misma. Tenés que salir del kirchnerismo. Tenés que salir de ahí. Obviamente algunos le dicen cambia el gabinete y saca la cámpora, ¿no? Saca los ministros de la cámpora. Da una señal contundente de que vos te vas a poner al frente de un proceso político de reconstrucción desde la provincia de Buenos Aires porque sos, en definitiva, el dirigente con proyección electoral más importante que tiene el peronismo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a hacer Kicillof? Hasta ayer yo te podía asegurar que Kicillof no tenía en sus planes romper con la cámpora, sino tratar de generar algún tipo de convivencia, de no agresión, en un acuerdo
sobre todo con Cristina, ¿no? Que haya un acuerdo en Axel Cristina que ordena hacia abajo. Diga, bueno, convivimos, no me hacen la interna, no me votan en contra, me colaboran en la legislatura y seguimos. Hoy yo no estoy en condiciones de decirte eso porque realmente cambió y mucho la situación, el golpe fue muy fuerte, adentro está todo quebrado. La Cámpora sigue discutiendo desdoblamiento, sigue discutiendo la responsabilidad de Kicillof sobre esto. Y sobre todo, y con esto te cierro, porque quedó instalada ayer a la noche, quedó instalada en el peronismo la idea de que la gente no los vota porque no quiere más kirchnerismo. La gente no quiere más a Cristina bailando en el balcón. La gente no quiere más a Máximo Kirchner haciendo caras detrás de Kicillof. La gente no quiere más a la Cámpora cuestionando al gobierno de Kicillof. La gente no quiere más internas, no quiere más pase de factura. La idea que está dando vuelta en el peronismo bonaerense es básicamente esa. Hasta acá llegó el ciclo del kirchnerismo. Cristina no puede seguir teniendo injerencia en el armado del peronismo hacia adelante. Pero como se sabe en la política nadie se va a su casa porque quiera, digamos, ¿no? Si bien Cristina está obviamente detenida en San José 1111, sigue teniendo injerencia y mucha en las discusiones internas del peronismo, de la estrategia política, electoral, de la gestión. Digo, ¿no? O sea, Cristina levanta el teléfono y le pide a alguien que vote en contra de Axel y lo puede hacer. Así que me parece que se viene una discusión potente ahí, que hay que ver en el mapa cómo queda parado cada uno, qué rol juega cada uno y qué va a hacer Kicillof de aquí en adelante. Yo creo que va a empezar a nacionalizarse también su liderazgo. Va a empezar a viajar un poco más. Señores, ¿te contesté? Sí, bueno, tengo más cosas para preguntar, ¿eh? Bueno, el lunes que viene, ¿te parece? Dale. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Lunes otra vez. Chao.